Buenos días. Buenos días. Pues gracias a Dios porque seguimos aquí y wow, ya cuánto tiempo llevamos de este año. Dicen que conforme va pasando la edad, el tiempo parece ir más rápido, entonces ya me estoy preocupando. Pero bueno, gracias a Dios porque nos ha permitido durante este tiempo aprender más acerca de su palabra y este estudio que hemos estado llevando de la carta de Pablo a los romanos nos ha llevado por varias enseñanzas que definitivamente han sido muy edificantes para nuestras vidas. Y hoy vamos a continuar la parte que empezó Mark ahí del capítulo 11 de la carta a los romanos acerca del remanente de Israel. Y algo que hemos visto acerca del pueblo de Israel es una constante tendencia al rechazo hacia el Salvador. Los judíos, desde que, y no estoy hablando únicamente de la figura del Señor Jesucristo, porque en el Antiguo Testamento podemos ver claramente su tendencia a desobedecer, a desechar a su Salvador. Apenas salieron de Egipto, se vieron acorralados a la orilla del mar y del otro lado tenían el ejército de Faraón y lo primero que hicieron fue renegar. En lugar de voltear a ver a aquel que los estaba, no solamente los había salvado, los había sacado de la esclavitud, sino que aún más los estaba acompañando, era visible para ellos. Y aún así, su tendencia, ¿cuál era? A rechazar a Dios, a olvidarse de que estaba ahí su Salvador. Y esto no era diferente para los judíos de la iglesia en Roma en los tiempos de Pablo. Lo hemos estado viendo una y otra vez como Pablo les dice a sus compatriotas, la ley no sirve, la ley es para muerte. La ley, ¿por qué? Porque la ley lo único que pone en evidencia es la incapacidad humana para obedecer a Dios. Por muy buena onda, por muy bueno que seas, estás muy lejos de estar dentro de los estándares de Dios. Y la semana pasada en específico con Mark vimos que Dios no había desechado completamente a su pueblo a pesar de los esfuerzos de su pueblo para ser rechazado. Sino que siempre reservó por su gracia un remanente fiel para él. Y si nosotros vamos leyendo a lo largo del Antiguo Testamento nos damos cuenta de esto. No todo el pueblo de Dios le es fiel a Dios, sino solamente un fragmento, un remanente, una parte pequeña. Y esto lo podemos ver precisamente ahí, lo vimos en Romanos capítulo 11, versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y aquí hay algo bien importante. Cualquiera podría pensar que esa parte del pueblo de Dios es seleccionada porque son especiales, porque hay algo en ellos que hace que Dios los aparte para sí, pero no. Este versículo nos dice, lo que estamos viendo ahí en Romanos 11:5, nos dice bien claro que dice, un remanente escogido, ¿por qué? Por gracia. Únicamente por gracia, únicamente porque Dios es infinitamente misericordioso, es que siempre queda ese remanente. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que Dios es fiel a su palabra. Dios no cambia. Entonces Dios prometió desde el principio que de ese pueblo saldría la bendición para todas las naciones. Esto es el Señor Jesucristo. Y que ese pueblo sería su pueblo. Entonces, aunque sea ese remanente, Dios está cumpliendo su promesa de conservar para sí a ese pueblo, a pesar de ser un pueblo infiel. Y esto siempre me va a llevar a recordar a Oseas, donde vemos esa figura de cómo Oseas es llamado por Dios a contraer matrimonio con una prostituta.
Está viendo de antemano cuáles van a ser los resultados de ese matrimonio. Y no transcurre nada bien. Y es el símil precisamente de cómo el pueblo prefiere serle infiel a Dios, siendo idólatra, que seguir a Dios, que ver su amor, ver la redención que le están dando. Esto, el remanente que estamos viendo es el Israel espiritual dentro de la nación judía. ¿Se acuerdan de los judíos y los judíos? Que no es lo mismo ser judío que ser judío. Y dice uno, ¿cómo? Sí, porque no es lo mismo ser un judío étnico, un judío de la nación, que un judío espiritual, un judío que le es fiel a Dios. No es lo mismo. Entonces, este remanente es eso exactamente. Este remanente es el Israel espiritual dentro de la nación judía. Y el pasaje que estudiamos la semana pasada, ahí, que nos dio Mark, cierra en Romanos 11:6. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es sobre ellos como, ay, a ver, agárrame tantito, va. Bueno, básicamente, la salvación es por gracia, no por lo que hagas. Punto. Pero vamos a recordar una cosa bien importante de estos pasajes que estamos viendo. Recordemos, en primera, la carta a quién está siendo escrita. A judíos. ¿En dónde? En Roma. Entonces, Pablo está aquí dirigiéndose a sus compatriotas y les está explicando que la salvación no es por obras a compatriotas que están seguros de que la salvación es por obras. ¿Por qué? Porque ¿en qué confiaban? En la ley. Si yo cumplo la ley o por lo menos soy celoso, como lo son todos los judíos, son celosos de guardar la ley de Dios, entonces tengo garantizado el favor de Dios, su justicia. Pero Pablo una y otra vez dice, esto no es así. Y aquí en el versículo 6 es lo que vemos. Cierra mostrando claramente a estos judíos y a cualquier otra persona, porque recuerden, si bien está siendo dirigida a los judíos, el mensaje es para todos nosotros. Cualquier otro puede recibir este mensaje y tiene que entender que la salvación es por gracia, no por obras. Y esto nos lleva a un pasaje que la mayoría conocemos, ahí en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y si tú no tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, pon atención. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí la simplificación del evangelio que vemos aquí es impresionante, porque escucha muy bien, no importa lo que hagas. Si no tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Si no tienes fe en el Señor Jesucristo, entonces no tienes ese regalo de Dios. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y este punto tenemos que observarlo muy bien. ¿En qué obras confía la gente para ganarse el favor de Dios? Multitud de obras. Desde hacer cosas buenas, observar sus tradiciones, observar sus requisitos religiosos. Incluso decir, si no hay Dios, entonces me va a ir bien. La gente confía en lo que su corazón está, en lo que su corazón se anida. La gente confía en cualquier otra cosa, menos en lo que la palabra dice. Y esto es algo bien triste. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de ver en Efesios 2, 8 y 9 lo dice bien claro. Es un regalo. No es que te lo ganes. Es como cuando le das a alguien algo, a un niño pequeño, le compraste un regalo, no, quienes son tíos, quienes son abuelos. Tienes un niño pequeño y le compraste algo, llega de visita a tu casa, pero se portó súper mal. ¿Y qué haces con el regalo? De todos modos, se lo das. ¿Por qué? Porque es para él. Porque no importa cómo se haya portado, qué quieres hacer con ese regalo.
entregárselo, porque ese regalo no depende de su comportamiento. ¿De qué depende? De lo que hay en tu corazón para darlo. Y así es la salvación. Dios te hace su hijo si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, no más. Ujú. Este es el punto que no debemos de perder de vista hoy. Las obras no llevan a Dios. No hay modo de ganarte el favor de Dios. Por más bien intencionado que sea el individuo y sus acciones, no los llevan a Dios. Y algo muy importante, persistir en la posición de ganar el favor de Dios por medio de actos solo lleva a la perdición eterna. Lo repito, persistir en la posición de ganar el favor de Dios por medio de actos solo lleva a la perdición eterna. Lo vemos claramente en el ejemplo del pueblo de Israel. El texto que hoy estudiaremos es un texto muy hermoso, pero saben, también es muy duro. Este cierre de esta parte que vamos a ver hoy, que es de Romanos 7 al 10, es breve lo que vamos a estudiar hoy, pero también es muy hermoso y es muy duro. Sobre todo, es complejo, ya que la soberanía de Dios se manifiesta en este texto y de las maneras en que lo vamos a ver no es agradable a los oídos y ojos humanos. No es algo que nos agrade escuchar de Dios. Como una vez leí, y no he vuelto a encontrar el autor de esta frase, si la Biblia dice algo, tu opinión no importa. Ojo, si la Biblia lo dice, no si yo lo digo. Si la Biblia dice algo, tu opinión no importa. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Y debemos de tener esto siempre en mente. Y con esto en la mente vamos a poner este pasaje en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí. Y Padre, me quiero poner en tus manos para que seas tú el que hable y no yo. Que solamente tu palabra sea expresada, Señor, no filosofías personales o ideas creativas, Señor. Que solamente tú, Espíritu Santo, nos guíes para aprender más de ti. Gracias, Señor, por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues como les decía, vamos a estudiar Romanos, capítulo 11, versículos 7 al 10. Creo que, no sé si cometí, sí lo puse bien, es que aquí en mi hojita lo anoté mal, del 7 al 10, y vamos a leerlo. Dice así: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Esto último cuadra muy bien porque traigo unos dolores de espalda impresionantes y la figura que vamos a ver respecto a eso es muy, muy interesante. Y en este pasaje que leímos, veremos cómo Pablo muestra que Israel está bajo juicio de ceguera espiritual. Esta parte es muy interesante porque cualquiera diría, o sea, ¿cómo es posible que Israel no se diera cuenta de su Salvador, de que ellos son el pueblo escogido de Dios, que no lo tuvieran en cuenta? ¿Cómo es posible esto? Porque estaban bajo juicio. ¿Y cuál era ese juicio? Estar ciegos espiritualmente. Varias veces lo hemos platicado. El juicio de Dios sobre naciones o personas no es necesariamente fracturas, enfermedades, pobreza, miseria. No, no es necesariamente eso. Muchas veces el juicio de Dios va a ser exactamente lo contrario. La ceguera espiritual
¿Sabían que produce una sensación de tranquilidad? La ceguera espiritual me lleva al convencimiento de que no importa qué pase, yo estoy bien. Y estoy plenamente convencido de que estoy bien. Y no, pregúntenle a Pablo. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, destructor, arrasador de la iglesia. ¿Y cuál era el pensamiento de Pablo? Que estaba bien, que estaba haciendo la obra de Dios, que estaba haciendo lo correcto. ¿Cómo estaba? Ciego espiritualmente, hasta que Dios lo dejó, el Señor Jesucristo lo dejó ciego físicamente y después le devolvió la vista. Una alegoría muy hermosa respecto a cómo funcionan las cosas a nivel de Dios. Pablo estaba perfectamente seguro de que estaba bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás en tu mente? ¿Perfectamente seguro de que estás bien? Aguas. Esa sensación puede estar respaldada por un orgullo, por una arrogancia. Aún entre cristianos puede pasar. Estoy perfectamente, no, yo estoy bien. Es más, no importa qué diga la Biblia, yo estoy bien. ¿Cómo se escucha eso? Un poquito contradictorio, ¿no? Pero así es precisamente como podemos actuar nosotros. Creo que estoy bien. No importa, la Biblia dice esto. Estoy bien de todas maneras. Perdón. Y ese era el problema precisamente del pueblo judío. Ese era el problema. Ellos eran los guardas de la ley de Dios. Ellos eran aquellos que serían bendición al mundo. Y sin embargo, ¿de qué se olvidaron por completo? De lo que decía la palabra de Dios. Y empezaron a ser más atraídos por sus tradiciones, por sus costumbres, que por la palabra de Dios. La pregunta que he hecho una y otra vez mientras hemos estudiado el caso judío en la carta a los romanos es, ¿aplica a la iglesia? Sí, sí, aplica a la iglesia, aplica a cada uno de nosotros, porque nuestra mente, nuestro corazón es bien engañoso, lo dice la palabra. Y podemos convencernos de que estamos bien. A partir del versículo 11, terminando este pasaje después, vamos a ver cómo empieza la inclusión de los gentiles. Ahí ya habla específicamente de nosotros, pero ahorita la parte de los judíos empieza en el versículo 7 con una pregunta. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Una mejor traducción de esta pregunta es, ¿entonces qué? Dice ahí el versículo 7. ¿Qué pues? O como les decía, ¿entonces qué? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Nada más para empezar aquí se pone bien interesante la situación. Pablo hace esta pregunta inmediatamente después de dejar en claro que las obras, y en el caso de los judíos, el cumplimiento de la ley, no salva, y que solo una pequeña parte de ellos ha sido fiel históricamente. Lo vimos ahí en el versículo 6, un remanente. Ahora, Pablo, ¿por qué se atrevía a decir esto Pablo? ¿Por qué se atrevía a decir lo del remanente? ¿Por qué se atrevía a decir que esta parte de que puedes pensar que las obras te salvan, pero es mentira? Porque Pablo es el ejemplo vivo del pueblo de Israel para sus compatriotas en ese momento. Esto lo podemos ver ahí en Romanos 11:1. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, fariseo, educado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más sobresalientes de la ley en su tiempo. Es como ir a clases con el mejor profesor de la universidad y que te eduque personalmente. ¿Tenía de qué envanecerse Pablo como judío? Por supuesto que sí. Claro que sí, no era un judío cualquiera. Y Pablo es la evidencia de que estaba ciego espiritualmente, siguiendo la ley a rajatabla, o mejor dicho, lo mejor que podía, porque es imposible seguir la ley perfectamente,
creyendo sinceramente que estaba haciendo la obra de Dios, estando atentando contra la obra de Dios. Pablo es testigo físico, él ha vivido en su propia vida esa evidencia de que el pueblo de Israel está más alejado de Dios de lo que ellos mismos piensan, de que solamente un remanente, él como fariseo es escogido por Dios, pero en ese momento nada más él, aún formando parte de un grupo que iba viajando junto con él. Entonces, ¿qué? Es una pregunta lógica que viene a la mente de un judío al escuchar esto. Tú estás convencidísimo de algo y te están diciendo con pruebas en la mano, porque recordemos que Pablo no está enseñando nada más lo que le viene a la mente, sino que inspirado por el Espíritu Santo está cite y cite el Antiguo Testamento. Constantemente les da a sus compatriotas judíos la evidencia de que lo que está diciendo viene desde el Antiguo Testamento. Y lo está, cite y cite. Entonces, ¿qué? ¿Qué dirías tú si toda la vida has creído algo y de repente te demuestran que no es así? Pues entonces, ¿qué? ¿Lo que he hecho qué? ¿De qué sirve? La respuesta es contundente. Entonces, ¿qué? La respuesta la encontramos en el mismo versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué es lo que ha buscado Israel? O en teoría, ¿qué es lo que deberían de haber estado buscando? A Dios, su justicia, su convivencia con su Dios. Por eso en algunos pasajes vemos que después de un avivamiento comen juntos. El pueblo se reúne para comer. ¿Qué es lo que simboliza? Una comunión, obviamente una comunión con Dios. Adorar a Dios juntos, cantar a Dios juntos, estar reunidos escuchando a los sacerdotes, a los maestros, hablar de su palabra. Pero lo que buscaban no lo han alcanzado. Un judío celoso, el pueblo judío celoso de lo que dice la palabra de Dios, no ha alcanzado la justicia de Dios. Esta declaración es bien dura. ¿Por qué? Porque los judíos siempre han sido extremadamente celosos de su religión y aún así no habían logrado alcanzar la justicia de Dios. Esto lo podemos ver en un pasaje anterior ahí en Romanos, capítulo 9, versículos 30 y 31. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y un cristiano? Sea judío o no. Y en este caso Pablo está dividiendo judíos cristianos de judíos no cristianos. Judíos de judíos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? En que uno alcanza la salvación por fe y el otro no la alcanza por estar siguiendo la ley. La ley se ve súper espiritual, simplemente los 10 mandamientos. Yo me acuerdo cuando hice mi primera comunión hace muchos años, era yo un niño. Ya hace mucho. Yo recuerdo cómo me sentía, era como, wow, tengo que aprender esto, pero mi comportamiento seguía siendo el mismo. Y cuando me aprendí los 10 mandamientos, rebotaba de alegría y estaba yo bien contento. Y yo quería quedar bien con la catequista y todo eso. Pero ¿saben cómo era mi comportamiento? Bueno, no les platico, pero era el mismo. Seguía siendo el mismo. No había un cambio. Mi religiosidad no había hecho ni el más mínimo efecto en mí. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Conocedores de la ley, no podían alcanzar la justicia de Dios. Querían ser medidos y aquel que quiere respaldarse en la ley de Dios quiere ser medido con la misma vara de Dios cuando ni siquiera la puedes tocar. Querían ser evaluados
por las mismas medidas, las mismas categorías que Dios establecía para sí mismo. Una perfección imposible de alcanzar humanamente. Entonces, la pregunta otra vez, ¿entonces qué? Entonces, ¿qué? Lo que buscaba Israel no ha sido alcanzado. Todo aquel que pretende alcanzar la salvación por medio de obras se va a quedar corto. Así de simple. No importa qué tan bien te portes, no importa qué tanto dones, no importa si entregas aún tu cuerpo a tortura por otros, te vas a quedar corto. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a quedar corto en esto si se supone que tengo buenas intenciones? Yo quisiera que fueran salvos los demás y yo no. El mismo Pablo lo dijo. La respuesta está en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está el asunto. Y otra vez el Evangelio, si tú estás escuchando esto y no tienes tu fe en Jesucristo, no hay otro camino. El Señor Jesucristo lo dijo, yo soy el camino. No hay otro método, no hay una opción, nada de que todos los caminos llevan a Roma, pues no todos los caminos llevan a Roma. Nada de que al final Dios nos va a salvar a todos, como dicen los unitarios. No hay nada de que Dios es bueno y por eso no va a mandar a nadie al infierno. Dios es bueno, pero también es justo y por eso Él establece las reglas. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? Si la Biblia lo dice, tu opinión no cuenta. ¿Y qué es lo que dice aquí la Biblia? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si Cristo está diciendo, yo soy el camino, ¿hay más caminos? Entonces, ¿por qué el humano sigue otro camino? Es bien triste. No han orado o no han pedido por algún familiar durante años que por más que le hablas de Cristo, prefiere cualquier otro camino. ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Porque es súper malo? No, lo está haciendo porque es humano. Porque es exactamente igual que cualquiera de nosotros antes de ser redimido, antes de ser salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Si tú no pones tu fe en el Señor Jesucristo, entonces no importa qué hagas, te quedas corto y vas al infierno. No hay más. Y con esto queda claro que los israelitas étnicos, los nacionalistas, no pueden alcanzar la justicia de Dios por medio de la ley porque están buscando la salvación, la justicia de Dios de manera equivocada. Vamos a Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no, espérenme, ¿qué dije? Sí, perdón. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Fíjense en esto. Pablo aquí le dijo a sus compatriotas ignorantes. Ignorantes en dos sentidos. Y ojo, la palabra ignorante no es un insulto. Si yo soy ignorante de astronomía, debo decir astrología, si soy ignorante de astronomía, ¿por qué es? Pues porque no he estudiado astronomía. Si soy ignorante de biología, ¿por qué es? Porque nunca he estudiado biología. Ser ignorante no es un insulto, es un estado de no conocimiento de algo. Y todos somos ignorantes en algún nivel. O sabemos todo. Al menos hasta ahorita, por ejemplo, si le pido a alguno que me explique de manera correcta la teoría de la relatividad de Einstein, a ver quién me la explica. Completa. Pues no, ¿por qué? Porque pues no la estudio, no me la sé. Igual al pueblo de Israel. Pero aquí están ignorando lo que Dios dice. Entonces ahí ya hay dolo, ahí ya hay maldad. Hay quienes ignoran lo que dice la palabra de Dios, pero hay quienes quieren ignorarlo. Y el pueblo de Dios está haciendo exactamente eso.
el pueblo de Israel quiere ignorar lo que dice su palabra, teniendo en la mano su palabra. ¿Cómo puede ser esto? Se escucha un poquito contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo puedes ignorar algo que tienes en la mano? Hace rato que veníamos en camino para la iglesia, Mon y yo nos paramos en un semáforo y junto a nosotros pasó 1, 2, 3 coches pasaron el alto. ¿Por qué? Porque no pasaba otro coche, o porque traigo prisa, o porque no lo vieron. Yo qué sé. Todos sabemos que si el semáforo está en rojo, ¿qué debo hacer? Detenerme, ¿no? ¿Qué hicieron esos 3 vehículos? Lo ignoraron. Eso es tener la regla aquí y de todas maneras brincarla, desobedecerla. ¿Y esto puede pasar en la iglesia? Sí, porque podemos decir, sí, soy cristiano, sí, estudio la Biblia. Oye, hermano, pero la Biblia dice esto. No importa, yo estoy bien. Sí, nos puede pasar. Y discutir lo que dice la Biblia. Y buscarle otro sentido a lo que dice la Biblia para acomodarlo. Y de eso están llenos muchos lugares de gente que toma la palabra de Dios para su beneficio. Esto aplica a cualquiera que quiere acercarse a Dios a su manera. Pues es que Dios es un Dios bueno, ¿no? Y entonces nos escucha a todos. Entonces me puedo acercar a Él como yo quiera, cuando yo quiera, en los términos que yo quiera. No, hermanos, no. A Dios se le adora de acuerdo a lo que Él dice. A Dios uno se le acerca de acuerdo a lo que Él dice, no de acuerdo a lo que yo quiera. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. En un momento de avivamiento querían aprender, querían escuchar, aplicaban la palabra de Dios y después se volvían a sus tradiciones, se volvían a la idolatría, ignoraban lo que decía la palabra. La historia del movimiento fariseo nos habla de eso precisamente. Sabían, generalmente escuchamos fariseo y todos como, fariseos, son los mala onda del cuento. Pero sabían que el movimiento fariseo nació como un movimiento noble, un movimiento que defendía la ortodoxia judía, que defendía la fe judía. Así fue como surgieron los fariseos. Entonces, ¿cuál fue el problema? Pues que eran humanos. Tarde o temprano torcieron sus orígenes para convertirse en los legalistas que vemos, sin contar a los saduceos y a los esenios, cada uno más extremista que el otro. Entonces, hermanos, tenemos que ver una cosa bien importante, volviendo a nuestro texto. Vemos que los israelitas no pueden alcanzar la justicia de Dios por medio de la ley. ¿Por qué? Porque lo están buscando por medio de la ley. Y entonces, ¿quiénes sí han alcanzado la justicia de Dios? ¿Quiénes sí han alcanzado la salvación? El mismo versículo 7 continúa. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Quiénes sí han alcanzado la justicia de Dios? Los escogidos. Una pausa aquí. ¿Cómo es que se llega a ser un escogido de Dios? ¿Porque yo escogí o porque Dios me escogió? Y aquí es donde viene un concepto bien interesante que se va a complicar un poquito más, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, y es la elección, pero la elección personal, pero también existe la elección colectiva. O sea, ¿cómo? O sea, ¿hay elección colectiva y hay elección personal? Bueno, esta parte, vamos por favor a Juan capítulo 15, versículo 19. Juan 15, 19, dice así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de una realidad del cristiano, una realidad de sus seguidores. Nos aborrece el mundo. ¿Por qué? No que nos hagan caras, en otros lugares sí lo hacen. No porque ahorita aquí nos estén persiguiendo para matarnos, en otros lugares del mundo sí pasa. No porque nos secuestren por nuestra fe, en otros lugares sí pasa.
sino simple y sencillamente ese rechazo natural que tiene el mundo contra las cosas de Dios. Si la gente, tu familia, tus amigos, tu círculo personal te ve como un cristiano, te van a rechazar, te van a hacer a un lado. Lo mínimo que pueden hacer es dejarte de invitar a las fiestas y reuniones. Lo peor, que te maten por el Señor Jesucristo, y aún así te están haciendo un favor. Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, decirlo suena bien fácil. Pregúntenles a aquellos que están pagando con su vida en Medio Oriente o en África por su fe. Pero el punto aquí es, esa iglesia universal, esos creyentes del pasado, del presente y del futuro, es la elección colectiva. ¿Sí? Un grupo que Dios ya escogió. Así como Dios escogió a su pueblo y no se ha olvidado de él. Y no lo va a hacer a un lado. O sea, este rechazo casi total que existe de parte de Dios hacia los judíos no es completo. Y eso ya lo hemos visto, porque siempre que va a quedar un remanente. Y ahí está la elección colectiva por un grupo. Y esa elección, ¿quién la hace? Dios. Dios es el que escogió a su pueblo. Lo vemos en la historia. ¿A quién se acerca? ¿A quién llama a Dios? ¿A quién llama a Dios para fundar su pueblo? A Abraham. Llama a Abraham. ¿Y Abraham de dónde era? ¿De dónde era Abraham? ¿Alguien sabe? Era de Ur de los caldeos. Era un caldeo. No era nadie especial, era un idólatra como cualquier otro, pero a Dios le plació escogerlo. Y ahí está la elección individual, la elección personal. No que nosotros hayamos escogido a Dios, sino que Dios nos escogió primero, antes de la fundación del mundo. Vamos ahora, por favor, a Deuteronomio, capítulo 7. Versículo 6. Deuteronomio 7:6 dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí está la confirmación de lo que les estoy comentando. Dios escogió al pueblo de Israel porque eran bien guapos, porque se portaban re bien, porque no eran idólatras, por ser misericordiosos. No, no. Escogió un pueblo que incluso se volvía aún más idólatra que sus pueblos vecinos. Y era su pueblo escogido. ¿Qué mérito hay en uno para que Dios te escoja? Ninguno. Piensa en ti mismo. Esto es que Dios es el único que puede llevar a una nación o a un grupo a sí mismo. De este modo, Dios ha predestinado de antemano a cada uno de nosotros para ser sus hijos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Acompáñenme, por favor. Primera de Pedro 1, 2. ¿Qué dice? Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y aquí tengo que mencionar una cosa que no va precisamente con el tema, pero cómo somos tendientes a crear ídolos de cualquier cosa. El versículo cierra, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo ha sido llevada a ser un talismán, un amuleto. Y no solamente entre otras religiones, sino también entre los cristianos. He escuchado y he leído varias veces en estos tiempos de pandemia, la sangre de Cristo me protege, no me voy a enfermar. No, la sangre de Cristo no protege de enfermedad. La sangre de Cristo no protege de peligro. La sangre de Cristo te ha lavado de tu pecado. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de tus pecados, no para que la usemos como un amuleto,
como si se tratara de una pata de conejo. Y es bien triste escuchar aún en el círculo cristiano, aquellos que se dicen bíblicos, es que tú no tienes fe, ¿para qué usas cubrebocas si la sangre de Cristo te protege? ¿Dónde dice la Biblia literalmente que la sangre de Cristo te va a proteger de enfermedad? Que lo malinterpretamos es otra cosa. Pero la sangre del Señor Jesucristo no se derramó para que la usáramos como un triste amuleto, sino la sangre preciosa del Hijo de Dios se derramó para perdón de pecados. Esa es la enfermedad que quita la sangre de Cristo, el pecado. Volviendo al tema, y perdón que me apasione con esto, pero es frustrante ver cristianos usar la sangre de Cristo como si de un amuleto se tratara. Pero dice, hay algo bien, volviendo al tema. ¿Se fijan al principio del versículo 2? Elegido según, siempre lo he leído mal y digo la presencia. ¿Pero qué dice? ¿Tú también, Mark? Siempre lo leo mal y en lugar de leer presciencia, digo presencia. ¿Qué dice? Presciencia. Eso significa que somos elegidos según el conocimiento previo de Dios. O sea que Dios nos escogió, como lo hemos repetido también muchas veces, desde antes de la fundación del mundo. Él, antes de crear todo, ya te conocía a ti para salvación. ¿Cómo te sientes con eso? A ver, va de nuevo. Ya sé que los estoy aburriendo, pero piensen en esto. ¿Cómo te hace pensar el hecho de que Dios te escogió, te tenía en su mente antes de crear cualquier cosa? Si eso no es un pueblo especial, no sé qué puede serlo. Y aún así, el pueblo de Dios lo rechaza. ¿Y en la iglesia esto pasa? Sí. Cada vez que decidimos hacer lo que nuestro corazón dice y rechazar lo que la palabra de Dios dice, estamos actuando de esa manera. ¿De verdad se te hace poca cosa que Dios tuviera? La palabra presciencia viene del griego prognosis, pensamientos por adelantado. Los escogidos hemos alcanzado, los escogidos, pero no porque, hombre, a mí me escogió Dios, Mark, ¿y a ti? Somos la onda. No, sino escogidos por pura gracia, hemos alcanzado la salvación mediante el arrepentimiento y la fe. ¿Fe en qué? En la muerte y resurrección, glorificación de Jesucristo, y no por deseo natural, ya que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Somos escogidos y hemos alcanzado la salvación porque Dios así lo dispuso desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, ¿qué ocurre con aquellos que no han sido escogidos para salvación? La respuesta sigue estando ahí en el versículo 7 y seguimos en el primer versículo. Dice el versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Uy, uy, uy. Este acto de endurecer es un acto soberano de Dios. Algunos teólogos dicen un acto judicial, el que ejerce un juez haciendo uso de su autoridad. Y listan un montón de actos que la verdad pues solamente los abogados entienden. Pero es un acto en el cual Dios ejerce su absoluto derecho sobre sus criaturas para su perfecto propósito. Y quiero enfatizar esto, absoluto derecho sobre sus criaturas. Esto es una palabra dura para nosotros los humanos. ¿Cómo que no tengo derecho sobre de mí? Pues no, porque el que tiene derecho absoluto, porque te creó, es Dios. Vamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 4.
versículo 21. Éxodo 4:21 dice así: y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a su pueblo. Cualquiera diría, qué Faraón tan aferrado. ¿Que no estaba viendo lo que estaba pasando? Sí, pero ¿quién es el autor del endurecimiento de su corazón? Dios. Y muchas veces vamos a tratar, aquí podemos caer en una tentación. Es bien difícil hablar de esto, hermanos, porque queremos caer en la tentación de justificar a Dios. Queremos caer en la tentación. No, pues es que Dios jamás haría eso. No, sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es soberano. Y si no comprendemos el concepto soberanía, entonces se nos escapa esto y decimos, bueno, pues es que el corazón de Faraón era malo. Que sí. El corazón de Faraón era aferrado. También. Y bueno, pues Dios permitió que se endureciera su corazón. Pero ¿qué dice aquí el mismo Dios? Yo endureceré su corazón. O sea que Moisés iba de antemano sabiendo que no importaba qué hiciera o qué dijera. No lo iban a escuchar. No le iban a hacer caso. Y este endurecimiento es una respuesta al preconocimiento de Dios del comportamiento de Faraón. Vamos ahí mismo en Éxodo, pero ahora vamos al capítulo 8, versículo 15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Era imposible que Faraón se doblegara. ¿Qué pasaba entre plaga y plaga? Ay, ya pasó. A pesar de que tenían toneladas de ranas ahí pudriéndose en este caso, apestando la tierra. Menos los dejo ir. Ahora menos. ¿Por qué? Bueno, ellos no tenían pistolas, pero por sus espadas. Plaga tras plaga, Faraón prefirió hacer caso omiso de las advertencias de Moisés y seguir lo que su necio corazón le dictaba. Lo mismo ocurría con los judíos en el tiempo de Pablo, a quienes les predicaba el Evangelio, y lo mismo ocurre con todos aquellos que escuchan el Evangelio y lo rechazan, prefiriendo seguir en sus obras y tradiciones, a pesar de lo que la Biblia dice claramente. Ese es el punto. Faraón escuchaba, Dios dice, Jehová dice, yo soy dice. No, no, no y no. ¿Por qué? Porque soy Faraón. Y nunca se recuperó. Porque murió ahogado junto con su ejército, aferrado en su corazón endurecido. El endurecimiento del corazón de Faraón nuevamente era la consecuencia de la presciencia de Dios, el preconocimiento de Dios, de que el Faraón no iba a dejar ir a su pueblo. Y ya había sido preparado por Dios. Pero ¿cómo puede ser Dios tan malo? No, es soberano. Y Él hace con su creación lo que le place para su perfecto propósito. Eso es lo que el humano no quiere entender y eso es lo que no nos entra. La soberanía de Dios es nuestra mejor opción, hermano. Creerla, entenderla, adoptarla como nuestro estilo de vida. La soberanía de Dios incluso te hace más cómoda la vida en medio de las dificultades. Esta pandemia, ¿por qué ocurre? Pues porque unos chinos se comieron unos murciélagos. Bueno, eso es lo que dicen. Y así empezó. Ok, sí, pero ¿quién es el responsable? ¿Quién es el que lo permite? Dios. ¿Cómo puede ser? No, no es malo. Es justo y es soberano. Y para un propósito está sirviendo esta pandemia. Revela uno de los propósitos que yo he visto, y no quiero parecer arrogante, revela el estado de tu corazón. El puro hecho del cubrebocas. Si lo usas o no. ¿Qué actitud tienes o qué pensamiento tienes cuando lo usas? Y ahí ves que Dios está revelando de cada uno de nosotros. Tengo que ponérmelo. Qué fastidio.
Ay, si no quiero tener la boca tapada. Bueno, me destapo la nariz. Total. Me meto y luego me lo quito. ¿Qué revela del corazón? O tal vez un sentimiento de me voy a cuidar para cuidar a mi familia. Sí, Dios tiene el control, pero tengo que cuidar este templo. Si voy a la calle y le juego al vivo y lo llevo a mi casa, no, mejor no, voy a perjudicar a los míos. ¿Qué revela de tu corazón? Dios usa todas las cosas para su propósito. Vamos a regresar a nuestro texto. Resulta muy difícil creer algo tan simple como por gracia sois salvos. De verdad. La siguiente pregunta de muchos es, ¿y qué tengo que hacer? O tristemente tan manchado está el nombre de Cristo por los mismos que se dicen cristianos. ¿Cuánto tengo que dar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto me van a pedir? No, no es por obras, para que nadie se gloríe, para que el único que reciba la honra y la gloria sea Dios. Continuamos ahí en Romanos, capítulo 11, versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Es exactamente lo que acabamos de ver. Es la consecuencia de todo lo que acabamos de ver. Su corazón, el corazón de Faraón, por ejemplo, se endurece por su necedad de seguir lo que su corazón quiere. ¿Y no te ha pasado? Ah, es que quiero esto. ¿Por qué? Porque quiero. Ujú. Porque no importa incluso lo que diga el líder, no importa lo que diga la Biblia, peor tantito. Es lo que yo digo. Con mis hijos puedo negociar, no necesito pegarles, ni regañarlos, ni castigarlos. Ujú. Ah, total, una canita al aire con ahí atentando contra mi matrimonio, ya sea contra mi esposa o contra el esposo. Ujú. Ah, ¿qué tanto es tantito llevarme algo de la oficina, en el trabajo, ser deshonesto, etcétera? Ujú. Esto no es buscar a Dios. Básicamente, lo que está diciendo este versículo es que no pueden ver la realidad de su estado espiritual y por lo tanto no pueden reconocer la necesidad de un Salvador, sino, no es que no puedan, sino que no quieren. Es muy diferente el no poder a el no querer. El individuo no se reconoce pecador a pesar de las evidencias. Y en esto siempre me voy a acordar de algunas campañas evangelísticas y algunos clubes de niños. Ya les dijiste qué es el pecado, ya les explicaste que todos somos pecadores, le preguntas si es pecador y te dice no. O no soy tan malo, Hitler era peor. Porque creemos que Dios va a tener un tipo de balanza donde va a poner nuestras buenas acciones y nuestras malas acciones, y entonces, si se inclina más de un lado, ya la hice, y si no, pues ya me amolé. Pero no, no, porque es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y Pablo dice esto, argumenta esto usando citas del Antiguo Testamento para demostrar que lo que está enseñando no está en conflicto con el mismo Antiguo Testamento, porque muchos decían, este está blasfemando contra lo que dijeron los profetas. Y Pablo cita continuamente el Antiguo Testamento para demostrar que esto no es así. Acompáñenme por favor a Isaías 29:10. Isaías capítulo 29, versículo 10. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Básicamente, Dios, ¿qué es lo que hace para castigar a su pueblo? Los vuelve ciegos, con los ojos abiertos. Ujú. Siempre pienso en este concepto como cuando estoy buscando algo. Moni, ¿dónde están las llaves? O bueno, no traigo. Moni, ¿dónde está mi cubrebocas? No, no lo encuentro. ¿Dónde está mi cubrebocas? ¿Les ha pasado? Ahora imagínense esto a nivel espiritual. Ah, no se digan las llaves o el teléfono. Ujú. Lo tengo aquí y no lo veo.
La verdad espiritual está aquí, estrellándose en la cara de los judíos, estrellándose en tu cara y no la ves. ¿Por qué? Porque no la quieres ver, porque no quieres nada que ver con la justicia de Dios. Ujú. Vamos por favor, ahora a Deuteronomio. Acompáñenme, por favor, a Deuteronomio, capítulo 29, versículo 4. Dice así: pero hasta hoy Jehová os ha dado un corazón, no os ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Quién no da ese entendimiento? ¿Quién no da esa capacidad? Dios. ¿Quién la da? ¿Quién da esa capacidad de entender las cosas de Dios? Dios, no nosotros. Uh-huh. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la reprobación. Esta enseñanza nos dice claramente que Dios aprueba a unos y reprueba a otros. Los preaprobó y los pre-reprobó. ¿Por qué? Por su soberana voluntad, para ejercer su autoridad y cumplir con su plan perfecto. Vamos a la segunda carta a los tesalonicenses, por favor. Segunda a los tesalonicenses. Aquí está. Segunda a los tesalonicenses 2:12. Fíjense lo que dice este pasaje, este versículo. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. ¿Para qué escoge a unos para entender y a otros para no entender? Para que se condenen. Para que se condenen, pero ¿por qué? Porque se complacen de la injusticia. Porque no hay modo de que su corazón se incline a Dios. ¿Por qué? Porque no fueron escogidos. Y esto suena terrible. Esto quiere decir, la doctrina de la reprobación quiere decir que no solo Dios decretó no salvar a algunos pecadores, sino que también decretó endurecerlos. Y en textos como estos no debemos de caer nuevamente en la tentación de intentar justificar a Dios cuando su palabra es tan dura como en este caso. Debemos confiar en que su palabra nos revela su autoridad y soberanía, que están siendo ejercidas con justicia divina. Si al escuchar esto tienes comezón de oír, te incomoda, seas cristiano o no, tienes que considerar bien tu salvación. ¿En qué crees? Y si no crees nada de esto, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque no hay modo de que te acerques a Dios. Continuamos aquí en Romanos, capítulo 11, versículos 9 y 10. Dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. Este texto es una adaptación muy curiosa, bueno, que Pablo hizo de un salmo. Vamos por favor, al Salmo 69. Salmo número 69, versículos 22 y 23. Vamos a leer el original y nos regresamos a la adaptación que hizo Pablo. Dice así, Salmo 69, 22 y 23. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Algo que no debemos olvidar aquí de estos versículos del Salmo. Lo que es para bien por tropiezo. No se olviden de esa parte. Vamos a regresar entonces a Romanos 11, 9 y 10. Dice el versículo 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Esto que leímos en Salmo es un texto imprecatorio. Pareciera que David está pidiendo venganza, quiere que le pase mal a sus enemigos. Un versículo o un texto imprecatorio en realidad lo que está haciendo es solicitar que la justicia de Dios se cumpla. Aunque tiene cara de venganza sanguinaria, pero es solicitar que la justicia de Dios se cumpla. Esos son los textos imprecatorios. El versículo 9 dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Es bien interesante la palabra convite. Es como mesa. Cuando antes, en lugar de decir que tenías invitados a un banquete, eran tus convidados. Les compartías. Esto de convite, la palabra más literal sería mesa, aunque no se refiere en sí a la mesa.
Es chistoso. Dice mesa, pero no se refiere a la mesa, sino a lo que está sobre la mesa. Y en esos tiempos, ¿qué se ponía sobre una mesa? Ojo, y estamos hablando de tiempos en los que no se sentaban en sillas para comer. Para las mesas se utilizaban para tareas específicas. Sí, en algunos banquetes era para mostrar la comida antes de ser servida. Pero también eran las mesas, por ejemplo, las que usaban los recaudadores de impuestos, para poner ahí los valores, para poner ahí el dinero, o para poner las cosas para comerciar. Entonces, lo que está aquí diciéndonos es que se puede ofrecer, sobre la mesa se puede ofrecer dinero, se pueden ofrecer banquetes. Ese deleite, eso valioso, se podía convertir en una trampa o en una red. Esa parte, es decir, que lo que debió de ser de bendición para Israel, ese convite o mesa, ha resultado en maldición al rechazar la gracia de Dios que resulta en ceguera espiritual. Ellos podían disfrutar de la presencia de Dios, sí o no. Ellos tenían el derecho como nación de disfrutar de la presencia de Dios, pero cuando vino el Salvador, lo ignoraron y que se convirtió en maldición en lugar de bendición para ellos. El versículo continúa. Ese convite o mesa se vuelve en tropezadero y en retribución. Cristo fue enviado para bendición de Israel y también del mundo, pero se ha convertido en piedra de tropiezo para esa nación. Vamos a Romanos 9:33. Dice así, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Cristo es esa roca, Cristo es esa piedra en la que se tropiezan todos aquellos que, en este caso los judíos, pudiendo disfrutar de la misericordia de Dios, de su gracia, de sus beneficios, al rechazar a Cristo, se convierte en maldición. Y esto también ocurre para aquellos que rechazan al Señor Jesucristo. La palabra retribución, del griego antapodoma, que quiere decir recompensa o lo que se paga, en este caso es una recompensa mala. O sea, ¿qué es lo que recibe el que rechaza a Cristo? Perdición eterna. Esa es su recompensa. Eso es lo que se recibe. Por eso dice entropezadero y retribución. ¿Cuál va a ser el pago para aquellos que rechazan a Cristo? Perdición eterna. Eso es lo que le espera. Esta mesa de bendición se ha convertido en trampa, red, tropezadero y retribución para Israel, para quienes rechazan a Cristo por seguir sus tradiciones y obras. Estas se convierten en trampa, red, tropezadero y retribución. Muchas personas confían en las cosas que terminan por condenarlas. Lo repito, muchas personas confían en las cosas que terminan por condenarlas. El engaño de su propio corazón deriva de lo que vimos en el versículo 10. Los ojos oscurecidos se refiere a cegados a la verdad, con un objetivo. ¿Tú llegas con alguien? Adivina quién soy. Digo, no funciona porque generalmente reconocen tu voz. Pero ¿cuál es el objetivo? Que no te vean. ¿Cuál es el objetivo aquí? Que no vean. Los ojos oscurecidos, versículo 10, sean oscurecidos sus ojos para que no vean. ¡Wow! ¿Qué hizo Dios con Pablo de manera física? Lo cegó. Yo tengo un pensamiento de que Dios le hizo eso para demostrarle precisamente lo ciego que estaba espiritualmente. Y yo supongo que Pablo era un varón así como que muy autosuficiente, yo todas las puedo. ¿Y cómo tuvo que seguir caminando? Guiado por otros. La ceguera de Pablo, su ceguera física, es un símil de la ceguera espiritual que hay en el mundo. Para que no vean. ¿Para que no vean? ¿No vean qué?
¿Qué es tan importante o tan valioso que está escondido a los ojos de algunos? Vamos a Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Jesús se lo está diciendo a judíos. Después del evento de la mujer adúltera. Yo soy la luz del mundo. ¿Se acuerdan? Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y esto nos lleva, vamos, acompáñenme ahí en Juan, pero ahora al capítulo 1, versículos 9 al 13. Y este es el evangelio otra vez. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. El Señor Jesucristo fue el que creó todas las cosas, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, los judíos. La creación entera. Vino a los suyos y no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie nace siendo hijo de Dios. Necesitas que Dios te dé autorización para ser su hijo, y eso se logra únicamente creyendo en su nombre. ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesucristo. Pero esto no tiene mérito humano, porque dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pídele a Dios misericordia, pídele a Dios perdón por tus pecados, pídele a Dios que te dé fe en el Señor Jesucristo antes que cualquier otra cosa. Porque si no, tu retribución es como la que vemos, el pago que va a tener el ciego. Su retribución es la perdición eterna, el ciego espiritual. Luego dice el versículo 10, y agóbiales la espalda para siempre. Esta frase describe, fíjense esto, esclavos encorvados a causa de la dificultad de la tarea que realizan. Es como los esclavos mineros. Todos los ven y bien parados y todo. La realidad es que con las herramientas que se usaban, difícilmente muchos tenían que estar completamente encorvados y seguir trabajando. De ahí viene, trabaja hasta que se te rompa la espalda. Esa figura de estar encorvado, esclavizado, encorvado por la dificultad de la tarea. Y en este caso se refiere a que el juicio de Dios sobre la nación rebelde de Israel y lo duro que será, destaca la ceguera espiritual. Hoy se presenta la salvación delante de ti. Si ya eres hijo de Dios, dale gracias de día y de noche por ser su hijo, pero séle fiel, fiel a su palabra, fiel a lo que Él dice, fiel a lo que Él ordena. Si no crees en esto, seguir rechazando a Cristo solo va a desembocar en perdición, aunque tus ojos ciegos y oídos sordos te quieran convencer de lo contrario. Romanos 10, aquí mismo Romanos 10, versículo 21, dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Esto qué significa? Ya lo veremos más adelante, pero básicamente lo que está diciendo es que Dios muestra amor y paciencia, sí, pero aquellos que lo rechazan no son perdonados. Dios no perdona el rechazo. Dios no perdona la incredulidad. ¿Qué vas a hacer hoy? La salvación está enfrente de ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios es paciente. Sin embargo, sabe que la mayoría prefiere rechazarlo. Así como Moisés fue enviado a hablar con Faraón sabiendo que lo iban a ignorar. ¿Qué vas a hacer hoy? Pablo está escribiendo a los judíos en Roma, pero Dios te está hablando a ti. Cristo es la luz del mundo, pero el que lo rechaza irá al infierno convencido de que su ceguera espiritual es lo correcto. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe, reconoce tu pecado, pide a Dios perdón y misericordia antes de que sea tarde. Vamos a orar.
Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque en tu palabra vemos que eres soberano, eres grande, Señor, y tu soberanía no es cuestionable, Señor. Y también vemos tu bondad, tu paciencia. A pesar de que vemos que el pueblo, tu pueblo escogido, te rechaza de continuo, siempre va a estar ahí ese remanente fiel, Señor. Permite que tu iglesia sea así, Padre. Permítenos, Padre, ser fieles a ti. No rechazarte, no estar ciegos espiritualmente, convencidos de que vemos. No estar sordos espiritualmente, convencidos de que escuchamos, Señor. Gracias, Padre, por tu salvación. Gracias por el perdón que recibimos a través de la muerte, resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque esto es por gracia y no es una obra humana, Señor. Gracias porque en nuestra salvación tú te llevas la gloria y la honra. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendice.